La sala parroquial de Santa María la Mayor tenía un aire de expectativa en esa tarde tardía de marzo. La primavera había llegado temprano ese año, trayendo consigo una inquietud que parecía haber contagiado incluso a los habitantes más asentados del pueblo. La señorita Marple, deteniéndose en la puerta del instituto con su bolsa de tejer sobre el brazo, notó el número inusual de personas avanzando por el camino. Un buen número. La señorita Marple observó a Lady Bantry, llegando en un remolino de Tweed Harris y entusiasmo. Aunque no puedo pensar por qué todo el mundo está tan interesado en escuchar a un profesor de autoayuda, murmuró la señorita Marple para sí misma. En mi época, simplemente se seguían adelante con las cosas. De hecho, Dolly. Pero creo que el señor Ambrose promete algo más científico. Resolución, entiendo, como en contraposición a la mera fuerza de voluntad, intervino Lady Bantry, resoplando. A mí me suena a jerga. Aún así, supongo que es bastante inofensivo, concluyó Marple, mientras inspeccionaba la sala. La propia sala parroquial había sido arreglada con más cuidado de lo habitual. Filas de sillas estaban frente a una pequeña plataforma y, en cada silla, se había colocado un platillo. Los agudos ojos de la señorita Marple notaron que algunos de los platillos llevaban una pequeña estrella azul, insignia no más grande que una moneda de 6 peniques, fijada al borde. Voluntarios, explicó una mujer pulcra con cara de buen humor, vestida con uniforme de enfermería, notando el interés de la señorita Marple. Al señor Ambrose le gusta tener participantes dispuestos para sus demostraciones. Soy la enfermera Gray, su asistente. Qué organizado, dijo la señorita Marple, agradada. ¿Y son los voluntarios seleccionados de antemano? Oh, no, simplemente colocamos las insignias al azar. Todo es bastante espontáneo, respondió la enfermera Gray, con voz fresca y profesional, ajustando varias tazas en una bandeja al costado de la plataforma. La sala se llenaba rápidamente. La señorita Marple reconoció a la mayoría de las caras. Estaba Vale, la jubilada maestra de escuela, sentada muy erguida en la tercera fila, con el bolso abrochado firmemente en su regazo. La señorita Vale era conocida por su exactitud en todas las cosas y se le había oído decir que debía sus nervios calmados a un vaso diario de agua de cebada con limón, tomada exactamente a las 4. Dennis Lark, del banco, había tomado asiento cerca de la parte trasera, mirando débilmente incómodo con su mejor traje. El joven estaba comprometido para casarse, recordó la señorita Marple, con una muchacha cuya familia se movía en círculos mucho más grandes que los suyos. La tensión de mantener las apariencias había dejado su huella en su rostro agradable, algo ansioso. Tarde, la señorita Marple lanzó una voz atronadora y Reginald Mofford se dejó caer pesadamente en el asiento a su lado. Era un hombre de aspecto próspero, de unos 50 años, de tez fina, de alguien que disfruta de su comida y bebida. Ven a ver a qué se debe todo este alboroto, ¿eh? Tengo ganas de hablar con este Ambrose después. Podría ser algo en estos tónicos suyos. Podría ser una propuesta comercial, murmuró entre dientes. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, las luces se atenuaron ligeramente y un hombre subió a la plataforma. Adrian Ambrose no era en absoluto lo que la señorita Marple había esperado. Ella había anticipado a alguien mayor, tal vez con barba y un aire de profesor. En cambio, Ambrose parecía tener unos 40 años, elegante y pulido como el cristal, con cabello liso y oscuro y una voz como miel caliente. Damas y caballeros, comenzó, y la habitación quedó en silencio. ¿Cuántos de vosotros os habéis dicho a vosotros mismos, mañana lo haré? ¿Cuántos han querido escribir esa carta, tomar esa decisión, dar ese paso, y sin embargo pasan los días y nada cambia? Se escuchó un murmullo de reconocimiento entre la audiencia. Resolución, continuó Ambrose, bajando la voz a un tono más íntimo, no se trata del mañana. La resolución es acción. La resolución es el momento decisivo cuando la intención se convierte en hecho. Se movió por la plataforma con gracia, sus gestos fluidos y convincentes. Durante demasiado tiempo hemos dicho que la fuerza de voluntad es una cuestión de carácter, algo que poseemos o nos falta. Pero la comprensión moderna revela que la resolución se puede cultivar, alentando, sacando a la luz como cualquier otra facultad de la mente y el cuerpo humanos. La señorita Marple se encontró escuchando, a pesar de su escepticismo natural. Había algo hipnótico en la entrega del hombre, la forma en que sus frases parecían construirse una sobre otra. Esta noche estoy ofreciéndoles una muestra, literalmente, de lo que el círculo de resolución puede proporcionar. Mi asistente, la enfermera Gray,
ha preparado para cada uno de ustedes una pequeña muestra de nuestras gotas resolutas, una preparación puramente botánica que ayuda a aclarar la mente y fortalecer la voluntad. La enfermera Gray avanzó con su bandeja. La señorita Marple vio que cada taza contenía quizás 2 cucharadas de un pálido líquido. Una cucharadita de gotas resolutas en agua de cebada con menta, explicó la enfermera Gray, con su voz tranquila y profesional. Puramente botánico, bastante inofensivo. Aquellos con la estrella están invitados a tomar una segunda taza después de la demostración, pero todo el mundo es bienvenido a probar la preparación básica. Las copas fueron pasando a lo largo de la fila. La señorita Marple aceptó la suya con un murmullo de agradecimiento. Se la llevó a los labios con cautela. El sabor era predominantemente menta, fuerte y dulce, pero debajo de ello detectó algo más, un leve susurro de rosa y una extraña sensación de sequedad en la parte posterior de la garganta. Ahora, dijo Ambrose, subiendo ligeramente la voz, mientras bebes, quiero que pienses en algo que has estado posponiendo, algo que sabes que deberías hacer. Quizás sea una carta que deberías escribir. Quizás sea una verdad que deberías decir. Quizás sea una decisión que deberías tomar. El público bebió obedientemente un sorbo. La señorita Marple notó que Vale había bebido toda su taza y estaba sentada muy quieta, con los ojos fijos en Ambrose con una intensidad inusual. Si alguna vez has pensado, debería hacerlo, entonces hazlo hoy. No mañana, no la semana que viene, hoy. La resolución es acción, y la acción es ahora. Hizo una pausa, dejando que el silencio se construyera. La voluntad humana es un instrumento extraordinario, señoras y caballeros. A veces solo hace falta el estímulo más pequeño, el empujón más suave para transformar la intención en logro. La conferencia continuó durante otros 20 minutos, pero la señorita Marple encontró su atención divagando. Había algo sobre toda la actuación que la preocupaba, aunque no podía identificarlo de inmediato. La menta del sabor era lo suficientemente apropiada para un tónico para la salud. Pero, ¿por qué la enfermera Gray mencionó específicamente el agua de cebada cuando el sabor sugería algo diferente, y ese leve aroma a rosas? ¿Acaso pretendía enmascarar algo menos agradable? Cuando terminó la conferencia y el público comenzó a dispersarse, la señorita Marple se dio cuenta de que varias personas, incluida Vale y Dennis Lark, estaban haciendo cola para la segunda copa prometida a los voluntarios con insignias de estrella. Sus caras tenían una expresión extraña, ansiosa pero de alguna manera vacía, como si estuvieran pensando en algo muy lejano. Afuera, la tarde de marzo se había vuelto fría y una fina niebla se levantaba desde la dirección del canal. La señorita Marple caminó lentamente hacia su casa, con su bolso de tejer sobre el brazo, pero su mente estaba muy ocupada. Pensaba en la menta y las rosas, y en esa extraña sequedad en la parte posterior de su garganta. Pensaba en la mirada fija de Vale y el rostro ansioso de Dennis Lark. Sobre todo, estaba pensando en la última frase de Adrian Ambrose, entregada con tanta seguridad y fluidez. Si alguna vez has pensado que deberías hacerlo, hazlo hoy. Sonaba inspirador, sí, pero también peligroso. A la mañana siguiente, la señorita Marple estaba en su jardín inspeccionando los primeros narcisos cuando escuchó la conmoción en la calle principal. Era el tipo de perturbación que trae a las amas de casa a sus puertas y provoca que los comerciantes abandonen sus mostradores. En cuestión de momentos, la noticia se había extendido por Santa María con la velocidad que solo los chismes del pueblo pueden lograr. La señorita Esther Vale había sido golpeada por un camión. No murió, gracias a Dios, informó la señora Price desde la oficina de correos, un poco sin aliento por la prisa. Brazo roto y muy conmocionada, dijo el doctor Haddock. Pero, señorita Marple, lo más extraño, ella se fue caminando directamente a la acera sin mirar al frente del camión. El conductor dijo que parecía estar en un sueño. ¡Qué terrible!, murmuró la señorita Marple. ¿Estaba en camino a algún lugar en particular? Eso es todo, dijo la señora Price. Ella había estado en la oficina de correos no hacía 5 minutos, enviando 2 cartas certificadas muy urgentes. Entonces simplemente entró en el camino. Entre usted y yo, señorita Marple, parecía bastante salvaje, no como ella misma. La señorita Marple se dirigió a la casa del doctor Haddock, donde había sido llevada a Vale. El médico salió de la sala de examen con aspecto desconcertado. Físicamente, se recuperará, dijo. Pero su estado de ánimo, eso es otra cosa. Sigue diciendo que tenía que confesar que no podía vivir con ello un momento más. ¿Confesar qué?, preguntó la señorita Marple. Algo sobre dinero tomado de los fondos de la PTA hace años. Unos pocos chelines,
Aparentemente. Historia antigua y apenas vale la pena romperse el cuello por ello. ¿Puedo verlo? Preguntó la señorita Marple. Avale yacía en la camilla de reconocimiento, su brazo derecho ensartado y vendado, su rostro pálido pero sus ojos brillaban febrilmente. Tuve que decírselo, señorita Marple, dijo tan pronto como la vio. Todos estos años cargando la culpa, tomé 3 libras y 7 chelines de la Asociación de Padres y Maestros en 1948. Tenía la intención de regresar eso, pero nunca lo hice. ¡Qué vergüenza! Tuve que ponerle fin a esto. Por supuesto, querida, dijo la señorita Marple suavemente. Pero, ¿por qué hoy? ¿Por qué tan de repente? Avale frunció el ceño, tratando de recordar algo que flotaba más allá de su memoria. No lo sé muy bien. Anoche, en la conferencia, el señor Ambrose dijo algo sobre hacer lo que debemos hacer. Y esta mañana me desperté sabiendo que debía actuar de inmediato. Debo ponerle fin, pensé. No más demora. Repitió la frase como si ya hubiera quedado grabada en su mente, debo ponerle fin a esto. La señorita Marple caminó a casa lentamente, su mente ocupada con lo que había oído. La frase la inquietaba. ¿Dónde lo había oído antes? No deseaba esperar un segundo incidente. Fue Lady Bantry quien trajo las noticias esa tarde, irrumpiendo en la sala de estar de la señorita Marple con su energía habitual. Mi querida Jane, ¿has oído hablar del joven Dennis Lark? Lo más extraordinario, se le rompió el compromiso con esa chica Fenwick, le envió la carta más cruel y luego trató de dar su salario a un perfecto extraño en la calle. Su manager en el banco está fuera de sí. La señorita Marple se sentó a tejer, reflexionando. El compromiso era bastante establecido, la boda iba a ser en junio. ¿Qué lo hace tan peculiar? Preguntó. Al parecer, le escribió a la niña esta mañana y le dijo que no podía seguir adelante, que debía ponerle fin antes de que los asuntos fueran más allá. Esas fueron sus exactas palabras, según la madre de la niña, que me llamó en estado de shock. Tan audaz como el latón, salió del banco a la hora del almuerzo con la bolsa de efectivo del día e intentó entregárselo a la primera persona que encontró. Afortunadamente, fue el agente Pulk quien tuvo el sentido común de hacerlo regresar. Dentro, las agujas de la señorita Marple habían dejado de moverse. Dolly, ¿dijiste que debemos ponerle fin? Susurró. ¿Esas mismas palabras? Sí. ¿Qué significa? Preguntó Dolly. Tal vez, dijo la señorita Marple en voz baja. Quizás sí. Ella todavía estaba considerando el asunto cuando el inspector Slack llegó a su puerta justo antes de la hora del té. Su rostro estaba serio. Lo siento por molestarla, señorita Marple, pero, entiendo que estaba en la sala parroquial anoche para ese tal Ambrose. ¿Conferencia? Lo estaba, en efecto, inspector. ¿Pasó algo más? La expresión de Slack se volvió más sombría. Reginald Moffett está muerto, ahogado en el canal. Su cuerpo fue encontrado hace una hora por el esclusero, atrapado entre las malas hierbas cerca del puente. La señorita Marple sintió una frialdad que se posó sobre ella. Señor Moffett, dijo lentamente. Él estaba sentado a mi lado la última noche. Parecía de excelente humor, hablando de oportunidades de negocio. Puede ser, dijo Slack. Pero según el señor Jebb, el esclusero, Moffett fue visto en el puente del canal anoche alrededor de las 10. Jebb estaba cerrando. Subió a la cabaña de la esclusa y, por casualidad, miró afuera. Vio a Moffett de pie en el puente con alguien, una mujer, pensó, aunque no podía estar seguro en la oscuridad. Hablaron por unos minutos, luego Moffett subió al parapeto y saltó. «Oh, pisó», dijo Jebb. Simplemente se bajó tan tranquilo como si se estuviera metiendo en un baño. «¡Qué terrible!», susurró la señorita Marple. ¿Se encontró una nota en su bolsillo del abrigo que había dejado en el puente? Unas líneas diciendo que había pensado los asuntos a través y había decidido actuar, que debía ponerle fin y que la resolución fue acción. Los ojos de Slack se estrecharon. Esas frases me suenan familiares a usted, señorita Marple. De hecho, lo hacen, inspector. El señor Ambrose utilizó términos muy similares en su conferencia. La resolución es acción era prácticamente su lema, y esa frase, debo ponerle fin, ya la he escuchado 2 veces hoy, le contó sobre Avale y Dennis Lark. Slack escuchó con creciente atención. 3 personas, dijo lentamente. 3 decisiones repentinas, todas actuando por carácter, todos usando el mismo tipo de lenguaje. Y todos estaban en esa conferencia de anoche. ¿Estaban entre los que tenían las insignias de estrella? Preguntó la señorita Marple.
Voluntarios. La enfermera Gray los llamó. Slack consultó su cuaderno. Moffett había tenido uno. Sé que se lo mostró a varias personas. Dijo que estaba interesado en ver la demostración. Tendré que comprobar sobre los otros dos. Después de que el inspector se había ido, la señorita Marple se sentó por un largo rato en su silla junto a la ventana, tejiendo intactamente en su regazo. 3 personas, todas comportándose de maneras completamente ajenas a sus naturalezas. Vale, tan cuidadosa y controlada, de repente confesando un robo trivial y caminando descuidadamente entre el tráfico. Dennis Lark, comprometido con una chica de un nivel superior al suyo y desesperadamente ansioso por complacer a su familia, terminando abruptamente el compromiso y el intento de regalar dinero que no era suyo. Y Reginald Moffett, un hombre que disfrutaba la vida y tuvo todas las razones para seguir disfrutándola, pisando con calma desde un puente hacia su muerte. Fue el caso de Moffett lo que más la preocupó. Según Jeb, no había estado solo en el puente. Alguien había estado con él, hablándole. Una mujer, pensó Jeb. La mente de la señorita Marple volvió a la sala parroquial, a la enfermera Gray moviéndose entre el público con su bandeja, a esas manos pulcras ajustando la posición de tazas, a esa voz fresca y profesional, puramente botánica, bastante inofensiva. ¿Pero lo fue? La señorita Marple se levantó y fue a buscar su sombrero y guantes. La sala parroquial ya estaría cerrada, pero ella sabía dónde se guardaba la llave, y tenía un deseo repentino y fuerte de examinar las tazas y salsas más de cerca. La niebla de la tarde ya se estaba acumulando. Ella siguió su camino por el camino. En algún lugar a lo lejos, escuchó el llamado triste del silbato de un tren. El instituto estaba silencioso y oscuro, pero la señorita Marple no se dejó disuadir. Había investigado cosas más extrañas en lugares extraños, y si sus sospechas eran correctas, había evidencia que encontrar. Evidencia de que exactamente no era todavía cierto. Pero 3 personas habían bebido de esas tazas, y 3 personas habían inmediatamente comenzado a comportarse como si sus voluntades no fueran enteramente suyas. Puramente botánico, había dicho la enfermera Gray, pensó la señorita Marple. Pero había botánicos y botánicos, como ella lo sabía bien, y algunos de ellos, en las manos equivocadas, podrían ser muy peligrosos de hecho. La clave para la sala parroquial colgaba en su lugar habitual detrás del tablero de anuncios en la entrada al instituto, y la señorita Marple lo recuperó con la facilidad de larga familiaridad. Después de todo, ella había servido en el comité del Instituto de Mujeres por más años de los que le importaba recordar y conocía cada rincón del edificio tan bien como conocía su propio salón. La habitación aún conservaba el tenue calor de la reunión de la noche anterior y un olor persistente que la señorita Marple no podía identificar inmediatamente. No era desagradable, pero de alguna manera artificial, como si alguien hubiera estado intentando hacer las cosas más agradables. La señora Bantry se le adelantó. Jane, dijo, levantando la vista de donde estaba inclinada sobre una mesa cerca de la plataforma. Tuve el mismo pensamiento que tú, evidentemente. Ven a oler este frasco. El frasco en cuestión era un vaso grande, quizás de 2/4 de galón de capacidad, con una pequeña cantidad de líquido todavía en el fondo. La señorita Marple lo levantó con cuidado y lo olió. Menta, dijo. Bastante fuerte. Exactamente. Pero la enfermera Gray dijo claramente agua de cebada con menta. Y esto huele a nada más que menta. ¿Dónde está el agua de cebada? Ya he hecho suficiente cosas en mi tiempo para saber a qué debería oler, y esto no es. La señorita Marple removió el líquido restante suavemente y olió de nuevo, más profundamente. Esta vez, había algo más debajo de la menta. Algo floral. Rosa, creo, o algo muy parecido. Rosa en agua de cebada. ¡Qué combinación extraordinaria! A menos que, dijo pensativa la señorita Marple, alguien estuviera tratando de disfrazar algo. La menta es muy fuerte, ¿sabes? Cubriría casi cualquier otro sabor, y la rosa también tiene sus usos, particularmente para enmascarar la amargura. Ella dejó el matraz y volvió su atención a la bandeja que todavía estaba en el borde de la plataforma. Era un simple objeto de esmalte blanco, con algunas tazas restantes y varios objetos pequeños dispersos por su superficie. La señorita Marple cogió un gotero azul de vidrio, del tipo que se encuentra en una farmacia. Estaba vacío, pero cuando lo sostuvo a la luz, pudo ver un ligero residuo cubriendo el interior del tubo de vidrio. Lo levantó con cautela a su nariz. El olor de las rosas floreció instantáneamente, dulce y pesado, pero debajo acechaba otra cosa, algo que la hizo arrugar la nariz con disgusto. Amargo, distintivamente amargo,
con un borde acre que el perfume no podía del todo disfrazar. ¿Qué es? Preguntó Lady Bantry, observando la cara de su amiga. No estoy del todo segura, pero creo que este gotero se utilizó para agregar algo a las bebidas, algo que requería enmascaramiento con menta y rosa. Además, contenía una pequeña lata ovalada, con una etiqueta descolorida que proclamaba contener pastilla violeta. La señorita Marple abrió la tapa. Dentro estaban los pasteles, derretidos en una mancha púrpura pegajosa, como si hubieran estado expuestos al calor o simplemente se hubieran deteriorado con la edad. Tocó el desastre con un dedo y se lo llevó a la nariz. De nuevo, dulzura abrumadora, azucarada y empalagosa. Más disfraz, murmuró. Sabor tras sabor, todos dulces o fuertes, todos calculados para ocultar algo menos agradable al paladar. ¿Pero qué? La naturaleza práctica de Lady Bantry se imponía. Si querían envenenar a la gente, ¿por qué Esther, Dennis y el pobre Moffett no mueren directamente en la conferencia? ¿Por qué este asunto de chocar contra camiones y saltar desde puentes? Excelente pregunta, Dolly, y una a la que aún no tengo respuesta. Pero considere esto, si uno quisiera hacer que la gente haga cosas en lugar de simplemente matarlos, necesitaría algo que afectara la mente más que el cuerpo, algo que los hiciera sugestionables, quizás dispuestos a seguir instrucciones sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Ella se movió hacia las sillas, examinándolas una por una. La mayoría estaban vacías, las tazas habían sido retiradas, pero 3 platillos permanecieron, cada uno portando una de esas pequeñas insignias de estrellas azules que la enfermera Gray había mencionado. En el borde de la plataforma, dispuesta en una ordenada pirámide, había un montón de terrones de azúcar. La señorita Marple los estudió con interés. Parecían bastante comunes, estándar, como los que uno podría comprar en cualquier tienda. Recogió varios, examinando cada uno cuidadosamente bajo la luz desde la ventana. 2 de ellos eran diferentes. La diferencia era mínima, apenas perceptible, pero la señorita Marple tenía ojos agudos. En cada uno de estos 2 terrones, en una esquina, había una pequeña marca, como si algo afilado hubiera sido presionado en el azúcar. Un alfiler quizás, o una aguja. Desde esta marca corría una puntuación fina, la más tenue de arañazos, que hacía que la esquina pareciera un poco más oscura que el resto del bulto. Dolly, mira esto, dijo. Lady Bantry examinó los terrones de azúcar con el ceño fruncido. Alguien los marcó. Pero, ¿por qué demonios alguien marcaría los terrones de azúcar? Identifíquelos, dijo la señorita Marple en voz baja, para asegurar que ciertos bultos fueran a personas en particular. Si estuvieras agregando algo a ciertas bebidas, querrías una forma de recordar cuáles habías manipulado. Una marca como esta, lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, serviría admirablemente. Contó los terrones de azúcar restantes, 12 en total, y de esos, 2 llevaban las marcas reveladoras. 3 voluntarios con insignias de estrella, dijo, pensando en voz alta. 3 personas que posteriormente se comportaron de maneras extraordinarias. 3 terrones de azúcar marcados, aunque solo podemos explicar 2 aquí. El tercero debe haber sido consumido. Lady Bantry se volvió bastante pálida. Jane, ¿está sugiriendo que alguien drogó deliberadamente a esos 3 personas en una conferencia pública frente a todo el pueblo? Sugiero que es una posibilidad que debemos considerar. La pregunta es, ¿qué se utilizó, a quién, y con qué fin? Un sonido en la puerta los hizo girar a ambos. Inspector Slack estaba de pie, su expresión atronadora. Podría haberlo sabido, la encontraría aquí, señorita Marple. Esto es un asunto policial, y le agradecería que no interfiera con la evidencia potencial. Por supuesto, inspector, dijo la señorita Marple suavemente. Pero ya que estamos aquí, es posible que desee examinar este matraz, este gotero y estos terrones de azúcar particulares. Creo que los encontrará muy instructivos. La irritación de Slack se notaba visiblemente, pero la curiosidad ganó, como la señorita Marple sabía que lo haría. Había trabajado con él en suficientes casos como para respetar sus observaciones, aunque a regañadientes. ¿Qué debo buscar?, preguntó Slack. Huele el frasco primero, inspector. Dígame qué observa. Slack inhaló y arrugó la nariz. Menta lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Y debajo de la menta, olió de nuevo con más cuidado, algo florido. ¿Agua de rosas, quizás?, preguntó. Precisamente. Ahora, huele este gotero. La cara del inspector cambió cuando detectó la nota amarga bajo el aroma de rosas. Eso no es cierto. Eso no está nada bien. Huele medicinal,
químico, de hecho. Y estos terrones de azúcar tienen marcas que sugieren que fueron seleccionados de antemano. 2 aquí, y presumiblemente un tercero fue consumido. 3 terrones marcados, 3 voluntarios con insignias de estrellas, 3 víctimas de comportamiento repentino y inusual. Slack sacó su cuaderno, olvidando la molestia anterior, completamente concentrado en el caso. ¿Dicen que alguien los envenenó? Pero el doctor Haydock examinó a la señorita Fall y a Young Alondra. No encontró nada que pudiera dar cuenta de su comportamiento. Quizás el doctor Haydock estaba buscando el tipo equivocado de veneno, sugirió la señorita Marple. Quizás con lo que estamos lidiando no es algo que mata, sino algo que influye, algo que hace que la mente sea flexible y la voluntad débil. Hizo una pausa, recordando la extraña sequedad en la parte posterior de su propia garganta después de beber de la copa la noche anterior, la leve sensación de ligereza que había pasado casi tan rápido como había llegado. Ella había tomado solo un sorbo, y su copa no había dado nada, sin insignia de estrella, sin terrón de azúcar marcado. Pero si hubiera bebido más, y si su azúcar había sido uno de esos cuidadosamente preparados bultos, ¿qué podría haber hecho bajo el hechizo de la miel de Adrian Ambrose, bajo palabras como, si alguna vez has pensado que debería, entonces hazlo hoy? Un escalofrío le recorrió la espalda. Nada que ver con el aire fresco de la sala parroquial. Inspector, dijo en silencio, creo que estamos tratando con algo mucho más siniestro que un envenenamiento simple. Estamos tratando con alguien que ha encontrado una manera de envenenar a la gente, de una manera sutil. Adrian Ambrose había tomado habitaciones del Azul Jabalí, y fue allí donde el inspector Slack lo encontró a la mañana siguiente, desayunando con toda la apariencia de tranquilidad. La enfermera Gray se sentó frente a él, su uniforme tan nítido como lo había sido la noche de la conferencia, su actitud compuesta. Inspector Slack, dijo Ambrose, levantándose con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Escuché sobre el pobre señor Moffett. Un asunto terrible. Espero que no pienses que hay alguna conexión con mi conferencia. Eso permanece por verse, señor. Tendré que preguntarle ambas cosas. Tengo algunas preguntas y necesitaré examinar cualquier muestra de este tónico que hayas estado distribuyendo. Por supuesto. Siempre feliz de cooperar con las autoridades, dijo Ambrose, señalando un estuche de cuero en el aparador. Mi kit de demostración está allí. Por favor, siéntase libre de examinarlo, lo que quieras. Slack abrió el estuche. En su interior, envuelto en compartimentos de terciopelo, había varias pequeñas botellas de vidrio azul, cada una con una etiqueta ordenada proclamando que contenía gotas de resolución. Seleccionó una al azar y la sostuvo a contraluz. Estaba quizás un tercio llena de un líquido ámbar transparente. ¿Puedo tomar esto para analizarlo?, preguntó. Por supuesto. Aunque le aseguro, inspector, que usted no encontrará nada más que algo perfectamente inofensivo, extractos botánicos, aceite de menta, un toque de valirio para la calma, tal vez un toque de ginseng para claridad mental. Todo completamente legal y seguro. Slack metió la botella en su bolsillo. ¿Y usted, enfermera Gray? ¿Cuál es su papel en todo esto? ¿Esto? La voz de Celia Gray era firme y profesional. Ayudo al señor Ambrose con sus demostraciones. Preparo las muestras, las distribuyo a la audiencia y respondo cualquier pregunta sobre ingredientes o métodos. Soy una enfermera profesional cualificada, inspector. Yo nunca administraría nada dañino. Nadie sugiere que lo harías, dijo Slack, aunque su tono sugería lo contrario. Necesitaré una lista de todo lo que había en esas bebidas el martes por la noche. Por supuesto, dijo la enfermera Gray, sacando un pequeño cuaderno de su bolso. Llevo registros cuidadosos. Para la demostración del martes, 2 cuartos de infusión de menta, media onza líquida de gotas de resolución, 3 onzas de azúcar de cebada disuelta para dulzor, y unas gotas de agua de rosas para perfumar. Eso es todo. ¿Agua de rosas? Las cejas de Slack se levantaron. Un poco inusual, ¿verdad?, dijo Ambrose suavemente. Para nada. Los elementos amargos en algunas preparaciones botánicas pueden ser desagradables para los no iniciados. Un toque de rosa hace que la experiencia sea más agradable. Es práctica habitual en medicina herbal. Slack se guardó el cuaderno también. Tendré al doctor Haydock examinar esta botella y yo, probablemente tenga más preguntas. No te vayas del pueblo sin informarme primero. De vuelta en la estación de policía, Slack encontró a la señorita Marple esperando en la oficina exterior, su bolsa de tejer en el regazo y una expresión de determinación paciente en su rostro. Inspector,
Me pregunto si podría echar un vistazo a esa botella que tienes delante. Envíesela al doctor Haydock. Ahora, señorita Marple, solo tomará un momento y prometo no interferir en nada oficial. Pero noté algo ayer que creo que deberías ver. Slack dudó y luego entregó la botella con un suspiro de resignación. Había aprendido a lo largo de los años que discutir con la señorita Marple era generalmente un desperdicio de tiempo. Ella levantó la botella hacia la ventana, examinándola desde todos los ángulos. La etiqueta estaba impresa en papel de buena calidad, profesionalmente hecho. Trabajó cuidadosamente alrededor de los bordes y las palabras gotas resueltas en un elegante cobre. Muy bien escrito, murmuró. Muy profesional. Pero, inspector, ¿tiene una navaja? ¿Para qué? Me gustaría mirar lo que hay debajo de esta etiqueta. Slack entregó su cuchillo, observando con interés mientras la señorita Marple trabajaba cuidadosamente la hoja debajo de una esquina de la etiqueta. Salió más fácilmente de lo esperado, despegando para revelar una segunda etiqueta debajo. Esta era bastante diferente, más antigua, el papel amarilleado y la escritura desvanecida, parcialmente raspada. ¿Tinket? Leyó lentamente. Eso sería tintura, imagino. Y aquí algo que termina en solanácea, aunque parte de la palabra ha sido raspada. Más adelante, menciona familia y algo sobre el uso profesional de preparación farmacéutica. No es un tónico comercial en absoluto, sino algo dispensado por un químico para un propósito médico específico. Y alguien ha tomado una parte considerable de problemas para quitar la etiqueta original y reemplazarla por esta nueva, dijo la señorita Marple, mirando a Slack con ojos muy agudos. Inspector, creo que descubrirá que todo lo que hay en esta botella no es tan inofensivo como el señor Ambrose reclama. En ese momento apareció la enfermera Gray, un poco sin aliento. Inspector, lamento molestarte, pero acabo de recordar algo sobre esas botellas. Debería haberlo mencionado antes. Pase, señorita Gray, dijo Slack. El señor Ambrose es muy particular en cuanto a no desperdiciar materiales. A menudo reutilizamos botellas viejas de medicinas, botellas de muestra, cualquier cosa que esté limpia y tenga un buen tapón. Los lavo a fondo, y el señor Ambrose pone nuevas etiquetas. Es bastante económico. Ya veo, dijo Slack. ¿Y esta botella, qué era antes de que se convirtiera en gotas de resolución? No lo sé completamente, señor Ambrose se encarga él mismo de todos los preparativos, yo solo las distribuyo, respondió Gray. La señorita Marple habló suavemente. Señorita Gray, cuando lavó esta botella, ¿se dio cuenta de lo que decía la etiqueta original? El color de la enfermera se intensificó. Quizás le eché un vistazo. Algo médico, creo. Pero usamos tantas botellas, inspector. De verdad, no puedo recordar los detalles. Y el señor Ambrose me aseguró que todo lo que prepara es perfectamente seguro. Ha estudiado con herbolarios de toda Europa. Él sabe lo que está haciendo. ¿En serio? Dijo Slack secamente. Bueno, veremos qué dice el doctor Haydock. Después de que la enfermera Gray se había ido, la señorita Marple cuidadosamente alisó la etiqueta para colocarla nuevamente en su lugar. Ella tiene miedo, observó, y está tratando muy duro de no demostrarlo. ¿Miedo de qué? De ser descubierta, tal vez, o asustada de lo que pudo haber sido parte de ello sin darse cuenta. Hay una diferencia, inspector, entre un cómplice voluntario y una herramienta involuntaria, dijo Marple. Creo que ella sabe que algo no está bien. Tiene toda la razón, pero ha estado diciéndose a sí misma que no le importa, continuó. Eso es diferente de la maldad deliberada. La gente puede convencerse de casi cualquier cosa si quien hace el convencimiento es persuasivo. Marple devolvió la botella a Slack. Le sugiero que use al doctor Haydock para probar no solo venenos comunes, sino también cualquier cosa que pueda afectar la mente o la voluntad, particularmente miembros de la familia de las solanáceas. Belladona, en grandes dosis es mortal, pero en cantidades muy pequeñas debidamente preparadas ciertos miembros pueden causar confusión, sugestibilidad y pérdida de juicio. Pueden hacer que una persona olvide quién es y qué debía hacer. En resumen, pueden hacer que una persona haga cosas que normalmente nunca haría. Slack miró la botella aparentemente inocente en su mano. ¿Crees que eso es lo que ha estado haciendo Ambrose, darle a la gente algo que los haga sugestibles? Creo, dijo la señorita Marple, levantándose y recogiendo su bolsa de tejer, que el señor Ambrose ha encontrado una ingeniosa forma de cometer asesinato, hace que sus víctimas hagan el trabajo por él. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Inspector,
Podría preguntar si el señor Moffett tenía algún trato comercial con el señor Ambrose, o tal vez estaba considerando tales tratos. Sería interesante saber si estaba destinado a ser un cliente satisfecho o algo bastante menos agradable. Dejado solo, Slack se quedó mirando la botella azul por un largo momento. Luego levantó el teléfono y pidió que lo llevaran relacionado con la cirugía del doctor Haydock. Había trabajo por hacer, y parecía que la señorita Marple había vuelto a guiarlo en la dirección correcta. Debo ponerle fin. Mi testamento se encuentra en poder de Carter y los abogados de San, basando su mercado en nuestro Moffett. Encontrado en el bolsillo de su abrigo, que había dejado doblado en el puente, dijo Slack, fechado el martes, pero no se indicó la hora. La señorita Marple se sentó, tejiendo y examinando las letras más de cerca. Leyó cada una de ellas 2 veces, luego retrocedió con una expresión pensativa. Dolly, dijo, ¿tú notas algo particular sobre estas cartas? Lady Bantry las miró con atención e interés. Bueno, todos son bastante dramáticos, ¿no? No es el tipo de, lo que uno espera de una persona exacta como Avale, o un joven apacible como Dennis Lark. Exactamente. ¿Pero qué hay de, la redacción? Lady Bantry volvió a mirar, entonces sus ojos se abrieron de par en par. ¡Cielos! Todos dicen lo mismo, debo poner un fin para ello. Todos y cada uno de ellos. Precisamente, dijo la señorita Marple. ¿Y dónde hemos escuchado esa frase antes? La mandíbula del inspector Slack se tensó. Ambrose. En la conferencia. No dejaba de decir que la gente debe poner fin a las demoras, poner fin a la vacilación. No exactamente, inspector, dijo Marple. Él decía, si alguna vez pensaste que deberías hacerlo, entonces hazlo hoy. Pero el sentimiento es el mismo, y el estilo es idéntico. Estas no son las palabras naturales de 3 diferentes personas expresando 3 decisiones diferentes. Estas son palabras que les han sido dadas, continuó. Ella escogió volver a leer la carta de Avale. Mira esta frase aquí, ya no puedo soportar el peso de la conciencia. ¿Te suena? ¿Te gusta, señorita Vale? Dijo Lady Bantry. Es una mujer práctica, no dada al melodrama. Probablemente diría, he decidido confesar o considero que es justo hacer saber esto. Este lenguaje teatral es bastante diferente de ella. Y Dennis Lark, añadió Lady Bantry, entusiasmada, no es un niño articulado. Su modo natural de expresión sería mucho más simple, más incómodo. Esta carta suena como si alguien educado la hubiera escrito para él. La señorita Marple asintió. Exactamente. Y la nota de Moffett es la más extraña de todas. Mis asuntos están en orden y mi curso es claro. Un hombre debe actuar cuando la resolución es requerida. Estas no son las palabras de un hombre a punto de quitarse la vida, son las palabras de alguien que actúa en el papel de un hombre que toma una decisión empresarial. Se giró para mirar al inspector Slack. Estas cartas no fueron compuestas por sus escritores, no realmente. Fueron sugeridas, implantadas en sus mentes junto con la compulsión de actuar. Cada escritor pensó que las palabras eran suyas, pero en realidad no eran más que repitiendo lo que les habían dicho. ¿Cómo? Preguntó Slack. ¿Cómo podría alguien hacer que 3 personas diferentes escribieran 3 cartas diferentes usando el mismo idioma? Haciéndolos sugestionables primero, dijo la señorita Marple en voz baja, dándoles algo que debilitó su juicio y los hizo receptivos a la instrucción, y luego dándoles esas instrucciones en una forma que les gustaría recordar y repetir. Se movió hacia la ventana con vista a la tranquila calle del pueblo. Consideremos lo que sabemos. Los 3 asistieron a la conferencia. Todos bebieron las muestras preparadas. Todos tenían insignias de estrellas que los marcaban como voluntarios. Los 3 exhibieron pupilas dilatadas y bocas secas según el doctor Haydock. Los 3 actuaron en cuestión de horas durante la conferencia, mientras todavía estaban bajo la influencia de todo lo que habían consumido. Y los 3, en sus cartas o declaraciones, usaron la misma frase palabra por palabra. La gente toma prestadas frases de otros, objetó Lady Bantry, aunque su tono era dudoso. Me he sorprendido usando expresiones que he escuchado en conferencias o leído en libros. De hecho lo hacen, Dolly, pero no las toman prestadas todas a la vez y no las usan en contextos tan anormalmente similares. Estas cartas son como ensayos escritos por alumnos que han copiado todos del mismo fuente. La mano individual puede diferir, pero la sustancia es idéntica. El inspector Slack recogió las cartas con férrea determinación. Cierto, eso lo resuelve. Voy a traer a Ambrose para un interrogatorio formal, y esa enfermera suya también. También podría preguntar,
sugirió la señorita Marple, si el señor Ambrose preparó algún material escrito para sus voluntarios, notas o instrucciones sobre cómo expresar su nueva determinación, tal vez algo que podrían haber consultado al escribir estas cartas. ¿Crees que les dio un guión para ellos? Creo, inspector, que un hombre que se gana la vida enseñando a la gente cómo decidir naturalmente lo haría, dijo Marple. Y creo que nuestras tres víctimas, en su estado confuso y sugestionable, se aprovecharon de tales ejemplos agradecidamente. Después de que Slack se fue, Lady Bantry se quedó estudiando a su amiga con preocupación. Jane, esto es lo más monstruoso para hacer que la gente destruya sus propias vidas con sus propias manos. Sí, dijo la señorita Marple suavemente, lo es. Monstruoso en verdad. Porque verás, Dolly, lo ingenioso de esto es que las víctimas parecen actuar por su propia cuenta. Ha escrito su confesión ella misma, Dennis terminó su compromiso él mismo, el señor Moffett caminó hasta ese puente él mismo. Nadie los obligó. Nadie les puso un arma en la cabeza. Simplemente hicieron lo que se les dijo que hicieran, creyendo todo el tiempo que la decisión era solo suya. Ella retomó su tejido una vez más. Eso es lo que hace que este crimen sea tan particularmente malvado, dijo. No solo roba la vida o propiedad, sino la agencia misma. Se convierte a una persona en marioneta y luego culpa a la marioneta para bailar. El señor Jebb vivía en una cabaña de piedra junto a la esclusa del canal, una cabaña que había sido ocupada por los guardianes de Locke durante más de un siglo. Era un hombre de unos 60 años, curtido y taciturno, con el habla lenta de uno acostumbrado a largos silencios interrumpidos solo por el chapoteo del agua y el paso ocasional de una barcaza. La señorita Marple lo encontró en su jardín, remendando una sección de la cerca que cubría el pie del camino. Se enderezó cuando ella se acercó, tocándose la gorra con la cortesía de una generación anterior. Señorita Marple, mamá, dijo el inspector, podría pasar. Espero no molestarla, señor Jebb. Quería preguntarle sobre el martes por la noche, si no le importa. No hay ninguna molestia, señora. Terrible negocio eso. El señor Moffett parecía un caballero decente. Hizo un gesto hacia un banco que daba al canal, y se sentaron juntos mientras la luz de la tarde se desvanecía. El agua se movía lentamente, oscura y suave como aceite. Entiendo que vio al señor Moffett en el puente esa noche. Sí, aproximadamente a las 10, quizás un poco antes, respondió Jebb. Estaba cerrando la cerradura por la noche, comprobando que las puertas estuvieran seguras. Siempre hago una ronda final a las 10. Lo he hecho por 30 años. ¿Y qué viste exactamente? Los ojos de Jebb se entrecerraron mientras pensaba. El señor Moffett estaba de pie en el puente, el de piedra aguas arriba de la esclusa. No solo él, había alguien con él. Una mujer, pensé, aunque no podría jurarlo ante el tribunal. ¿Por qué dices una mujer? La forma en que ella se movía, señora, ligera de pies, era graciosa y más bajita por un buen trecho. Podría haber sido un hombre delgado, supongo, pero mi instinto dijo, mujer. ¿Pudiste ver su cara? Jebb negó con la cabeza lentamente. Demasiado oscuro para eso, y además demasiado lejos. Pero la vi lo suficientemente bien como para notar la forma en que ella se paró cerca de él, hablándole tranquilo. Ella lo tenía agarrado de la manga, tocando su antebrazo, como hace una enfermera guiando a un paciente inválido, suave pero firme. La señorita Marple sintió un pequeño escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. ¿Cómo se sentía el señor Moffett? Preguntó. Parecía tan tranquilo, tan decidido, dijo Jebb, como un niño a punto de tomar un baño frío que se ha decidido. No estaba contento, eso sí, pero decidido. Se mantuvo asintiendo con la cabeza mientras hablaba lentamente, como si estuviera de acuerdo con todo lo que decía ella. ¿Pudiste oír lo que estaba diciendo? No las palabras. La brisa estaba equivocada en eso y habló suavemente, pero continuó por unos minutos, solo su voz seguía firme y baja, y él asintió. Y entonces, Jebb curtió su rostro, se tornó preocupado. Entonces ella dio un paso atrás, con mucha deliberación, y subió al parapeto, firme como pudo. Por favor, no lo dudes, dijo Jebb, y se puso de pie allí por un momento, mirando hacia abajo al agua. Luego se bajó tan tranquilo como un hombre que se baja de un autobús. La mujer se giró y se alejó caminando hacia el pueblo, hacia el carril del instituto, aunque no puedo estar seguro. Estaba corriendo para entonces, para el banco, pensando que tal vez podría alcanzarlo a tiempo, pero la corriente colgaba del puente y se fue abajo rápido. La señorita Marple se sentó en silencio, absorbiendo esto. Dijiste que viste algo azul, señor Jebb.
Un destello azul en su muñeca. Eso es correcto, dijo Jeb. Cuando ella levantó la mano para ajustarse el sombrero o tal vez para quitarse algo de la cara, la luna captó algo en su muñeca, como un trozo de cristal o una insignia, algo que captó la luz. Azul, era azul brillante. Las insignias de estrellas, murmuró la señorita Marple. Los voluntarios los llevaban. Señora, nada, señor Jeb. Solo pensando en voz alta. Dime, ¿el señor Moffett dijo algo? Nada en absoluto, ni una palabra. Él solo escuchó, asintió, subió y se fue. Fue lo más antinatural que he visto jamás, mamá, y he visto bastante en mi época. Era como ver a un hombre en un sueño, haciendo lo que se le dice sin pensarlo. Eso es muy perspicaz de su parte, señor Jeb. El esclusero parecía incómodo. He estado pensando en ello, mamá. Me pregunto si debería haber gritado, intentar detenerlo, pero todo pasó tan rápido, y cuando me di cuenta de lo que pretendía hacer, ya era demasiado tarde. No creo que pudieras haberlo evitado, dijo la señorita Marple suavemente. Creo que el señor Moffett ya había tomado una decisión. O mejor dicho, había sido inventada para él. No debes echarte la culpa a ti mismo. El inspector me preguntó si podía identificar a la mujer si la volviera a ver. Tuve que decirle que no lo juraba. Luz equivocada, distancia equivocada. Pero sé cómo se movía. Creo que la forma particular de sujetar el brazo de alguien, guiándolos, no se olvida. La señorita Marple se levantó, ajustándose sus guantes. Gracias, señor Jeb. Usted ha sido de gran ayuda. Una cosa más, mamá, si importa. Justo antes de que el señor Moffett subiera, dijo algo. Eso era más fuerte que el resto. Solo 3 palabras, creo. No pude entender los 2 primeros, pero la última palabra fue, hoy. Está bastante claro. La señorita Marple asintió lentamente. Gracias, señor Jeb. Eso podría tener mucha importancia. Ella caminó de regreso por el sendero de los dedos del pie mientras el crepúsculo se profundizaba hasta convertirse en la noche. El canal se extendía ante ella, liso y reservado, guardando su propio consejo. En el puente donde Reginald Moffett había tomado su última decisión, o tuvo esa decisión tomada por él, una sola lámpara proyectaba un charco de luz amarilla. La señorita Marple se detuvo allí, mirando hacia el agua oscura. Pensó en un hombre de pie en este mismo lugar, tranquilo y determinado, escuchando una voz tranquila diciéndole lo que debía hacer. Pensó en esa voz tan suave como la de una enfermera, guiándolo paso a paso hacia su muerte. La resolución es acción. Adrian Ambrose había dicho, si alguna vez pensaste que deberías, entonces hazlo hoy. Y alguien, hablando en voz baja en la oscuridad, había tomado esas palabras y las convirtió en un arma homicida. La voz no necesitaba decir mucho, solo un recordatorio de la conferencia, tal vez una sugerencia amable que el señor Moffett había tenido toda la razón al ser decisivo, un estímulo para actuar ahora, esta noche, mientras se tomaba la resolución todavía fresca. Y todo entregado en ese tono profesional y tranquilizador que habría parecido una ayuda, como orientación, como apoyo, hasta que fue demasiado tarde para volver atrás. La señorita Marple se estremeció. Y se ajustó más el cardigan sobre sus hombros. Ella se había encontrado con la maldad antes en su larga vida, maldad de muchas clases y en muchos disfraces. Pero esta forma particular de ella, este robo de voluntad y agencia, la golpeó como especialmente aborrecible. Un asesino que no empuñaba un cuchillo ni una pistola, sino palabras y sugerencias. Un asesino que nunca puso una mano sobre la víctima, pero simplemente señaló el camino y susurró. Hoy. Y en algún lugar del pueblo, el asesino se estaba felicitando sobre un crimen perfecto, un asesinato que parecía un suicidio, cometido por un hombre que caminó hacia su muerte por sus propios medios. Pero no, pensó sombríamente la señorita Marple, bajo su propia voluntad. Edna. Ella se volvió desde el puente y se dirigió de regreso a casa a través de la oscuridad que se avecinaba. Aún quedaba mucho por hacer, y no mucho tiempo para hacerlo. La consulta del doctor Haddock olía a carbólico y a brillantador de suelos, con una nota subyacente del linaje que él había prescrito para la mitad de los ancianos de la población de Santa María. Miró hacia arriba desde su escritorio mientras se le mostraba la señorita Marple, y su expresión era de frustración profesional. Sé por qué estás aquí, Jane, y me temo que tengo más preguntas que respuestas. Hizo un gesto hacia una silla, y la señorita Marple se instaló en su habitual compostura. El inspector Slack me trajo esa botella del estuche de Ambrose, y he realizado todas las pruebas que se me han ocurrido,
alcohoides estándar, venenos comunes, cualquier cosa que pueda aparecer en la sangre o tejidos. Los resultados fueron esta mañana, y nada, o mejor dicho, nada que mataría a un adulto sano. Hay trazas de aceite de menta, como era de esperar. Algún extracto valirio, perfectamente inofensivo y a menudo usado como sedante suave. Un poco de glicerina, probablemente para darle textura. Eso es todo. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero usted examinó a la señorita Beale y al joven señor Lark, ¿no? ¿Qué encontró en ellos? Haddock consultó sus notas, frunciendo el ceño. Eso es lo que hace que esto sea tan desconcertante. Ambos exhibieron síntomas inusuales, pupilas dilatadas, boca seca hasta el punto en que la señorita Beale se quejaba de dificultad para tragar. Y ambos informaron de una sensación extraña, descrita como antinaturalmente ligera, casi eufórica, combinada con un extraño tipo de claridad. Claridad, dijo Dennis Lark. Todo parecía muy simple, de repente, muy obvio. Todas sus dudas sobre el compromiso simplemente desaparecieron, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. También se sintió valiente al respecto, lo cual es extraño porque normalmente es el más tímido imaginable. ¿Cuánto tiempo duraron estos síntomas?, preguntó la señorita Marple. Esa es la parte interesante. Ambos dijeron que el sentimiento comenzó a desvanecerse después de 1 o 2 horas, y por la mañana eran ellos mismos de nuevo, horrorizados por lo que habían hecho mientras estaban bajo la influencia. La señorita Beale no podía creer que hubiera escrito esa confesión, dijo que parecía que alguien más lo había hecho, aunque reconocía su propia escritura. La señorita Marple asintió pensativamente. Todo lo que consumieron tenía un efecto temporal sobre el juicio y el comportamiento, pero no dejó rastro duradero. Precisamente. Y aquí está el problema, Jane. Te lo puedo decir, los síntomas sugieren ciertas propiedades, pero no puedo probarlo. Pupilas dilatadas, boca seca, euforia temporal combinada con sugestibilidad. Estos son consistentes con derivados de la belladona, Nixade, si se quiere. Pero mis pruebas no muestran nada. Quizás porque la dosis era demasiado pequeña para detectarla después del hecho. Haddock levantó las manos. Eso es exactamente lo que pienso, una cantidad muy pequeña, cuidadosamente calculada, para producir el efecto deseado sin dejar rastros obvios. Quien preparó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y el señor Moffett?, preguntó la señorita Marple. Su examen reveló, nada de lucha, sin heridas defensivas, nada que sugiriera que intentó salvarse. Sus pulmones estaban llenos de agua, pero su cuerpo no presentaba otro trauma. Fue como si simplemente hubiera entrado en el canal y se dejara llevar. Lo hizo, dijo la señorita Marple en voz baja, o mejor dicho, hizo exactamente lo que le dijeron que hiciera, creyendo que fue su propia decisión. Haddock la estudió atentamente. Estás diciendo que alguien drogó a estas personas con una sustancia que los hacía dóciles, luego les dio instrucciones mientras estaban en ese estado. Precisamente eso, confirmó Marple. Y quien lo hizo fue lo suficientemente inteligente como para usar una dosis que desaparecería rápidamente, dejando evidencia mínima. Pero Jane, incluso si acepto esa premisa, y ojo, es inquietante, ¿por qué no mató al propio Moffett directamente con veneno? Estimado doctor, una dosis letal habría apuntado directamente al asesinato. 3 personas muriendo en la misma conferencia, todas por el mismo veneno, habría levantado sospechas inmediatas. 3 personas tomando decisiones repentinas, actuando por impulsos, parecía coincidencia o histeria colectiva. Es realmente muy ingenioso y perverso. En efecto, el borrador nunca estuvo destinado a matar, simplemente pretendía hacer a la gente receptiva a la sugerencia, despojándolos de su normalidad, precaución y juicio. Los medios reales de muerte, caminar hacia el tráfico o saltar de un puente, parecían naturales. Si tienes razón, entonces estamos tratando con un individuo muy peligroso, alguien con conocimientos farmacéuticos, o alguien con acceso a ellos. Una enfermera, por ejemplo, que conoce sustancias que afectan la mente más que el cuerpo, dosis y métodos de administración. Haddock regresó a su escritorio y cogió la botella azul, dándole vueltas. Voy a correr pruebas más específicas, buscar derivados de solanáceas. Pero Jane, incluso si los encuentro, no estoy seguro de que ayude. Una pequeña dosis administrada en un entorno público y consumida voluntariamente sería casi imposible de probar. Lo cual es exactamente lo que lo hace un método tan perfecto, dijo la señorita Marple. Las víctimas parecen envenenarse, si es que se le puede llamar envenenamiento. Escriben sus propias notas, toman sus propias acciones,
sellan su propio destino. El asesino simplemente proporciona los medios en la sugerencia. ¿Cuánto tiempo sigue vigente el efecto? Según lo que he visto, 1 hora a la mayoría, quizás 90 minutos. Después de eso, la persona vuelve a su juicio normal. Si uno quiere asegurar una acción específica, debe estar presente para guiar a la víctima mientras la influencia persiste. Entonces, si confirmamos algo que ya sospechaba, dijo Marple. Sí, asintió Haddock. Si el proyecto en sí no mata, alguien debe estar presente para garantizar que la víctima complete el acto fatal, todavía bajo influencia. Alguien debe decir, hazlo ahora. Hoy. Y ese alguien, creo, fue visto por el señor Jebb en el puente del canal, llevando una insignia de estrella azul y hablando con la voz tranquila y profesional de una enfermera entrenada. ¿Crees que Celia Gray guió a Moffett hasta el puente y le habló para que saltara? Creo, dijo suavemente la señorita Marple, que sí. Ella lo ayudó como una enfermera ayuda a un paciente, lo guió, lo apoyó y lo animó a hacerlo. Y durante todo ese tiempo, ella realmente creyó que estaba siendo útil. Pero eso es monstruoso. Sí, coincidió la señorita Marple. Es bastante. Entiendo que mantienes un registro de todas las llamadas. Sí, claro. Todos y cada uno. Reglamentos, ya sabes, tiempo, duración y número si es una llamada externa. Me pregunto si podrías revisar sus registros del martes por la noche. Llamadas realizadas desde el instituto parroquial, entre las 9 y las 10:30. Nora consultó su libro de contabilidad con evidente placer. Déjame ver. Había uno del instituto esa noche a las 10:02, precisamente. Una llamada corta de solo 20 segundos, a la cabaña del canal. El número del señor Jebb. ¿Está segura de la hora? Absolutamente cierto, señorita Marple. Lo noté particularmente porque me pareció extraño. ¿Quién llama a la cabaña de la esclusa a las 10 de la noche? Normalmente el señor Jebb se acuesta a las 9:30. ¿Te diste cuenta de quién hizo la llamada? No vi quién contestó el teléfono, si a eso te refieres. Pero era una voz de mujer, muy educada y profesional. Ella preguntó si ese era el Canal Cottage. El señor Jebb dijo que sí, y luego colgó. Todo el asunto tomó quizás 20 segundos. La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió de regreso a su cabaña, con su mente trabajando rápidamente. Una llamada telefónica al Canal Cottage a las 10:02. El señor Jebb había declarado que vio a Moffett y a la mujer en el puente aproximadamente a las 10. El momento fue sugestivo. Alguien quería verificar que Jebb estaba en casa en la cabaña de la esclusa antes de proceder al puente. ¿Pero por qué? Seguramente no para evitar ser visto. Jebb de hecho había presenciado toda la terrible escena, a menos que la persona que llamó no sabía nada sobre su hábito de hacer una ronda final de la noche, y esperaba que permaneciera en el interior una vez que estaba en casa. El inspector Slack llegó a su puerta. La tarde se ve dura. He estado interrogando a Ambrose y a la enfermera por separado. Ambrose jura que nunca se fue de la plataforma durante toda la conferencia, y tengo media docena de testigos que lo confirman. Todos recuerdan su voz yendo continuamente de principio a fin. ¿Y la enfermera Gray? Ahí es donde se pone interesante. Varias personas la recuerdan saliendo brevemente, una vez alrededor de las 9:45, nuevamente a las 9:58, cada vez por solo unos pocos minutos. Dijo que estaba buscando más pajitas para las bebidas, pajitas que nunca se usaron. Aparentemente no, las tazas no tenían ninguna pajita. La señorita Marple asintió lentamente. Entonces, la enfermera Gray tuvo oportunidad de hacer una llamada telefónica a las 10:02, justo después de su segunda ausencia desde la habitación, y tuvo la oportunidad de encontrarse con el señor Moffett en el puente del canal a las 10. Esto habría sido ajustado en tiempo, pero no imposible. ¿Pero por qué llamar primero a Jebb? Para asegurarse de que estaba seguro en casa, me imagino. Si ella creía que estaba en el interior durante la noche, podría haber pensado que allí no habría testigos. El hecho de que saliera a comprobarlo fue una desafortunada casualidad. Slack consultó su cuaderno con tristeza. También he confirmado que las 3 víctimas, Vale, Lark y Moffett, tenían insignias de estrellas en sus asientos. Y encontré algo más interesante. En el bolso de la enfermera Gray, que dejó en la cocina de la sala parroquial, había un pequeño cuaderno con 3 nombres escritos en él, Esther Vale, Dennis Lark y Reginald Moffett, con garrapatas al lado de cada nombre. Una lista de objetivos, dijo la señorita Marple en silencio. Eso pienso yo. Pero cuando la cuestioné al respecto,
Ella dijo que eran simplemente los nombres de los voluntarios que recibieron insignias de estrella y necesitaba hacer un seguimiento de los registros, lo cual es, por supuesto, una explicación razonable si uno desea parecer inocente. El problema es que no puedo probar la intención. No puedo demostrar que ella drogó deliberadamente a esas personas, o que llevó a Moffett a su muerte. Todo lo que tengo son pruebas circunstanciales y algunos detalles sospechosos. La señorita Marple dejó su taza de té con precisión. Entonces, quizás, inspector, necesitamos mirar más de cerca lo que dejó atrás. La gente a menudo es muy cuidadosa con lo que hacen, pero menos cuidadosa con lo que llevan consigo. Una bolsa de trabajo, por ejemplo, podría contener todo tipo de elementos reveladores si uno sabe qué buscar. Slack se iluminó. La bolsa de trabajo en la cocina. Lo hice recoger como evidencia, pero no he examinado su contenido. Entonces sugiero, dijo la señorita Marple, que lo hagamos ahora, antes de que se pueda ordenar algo o explicar. A veces lo más condenatorio es lo que nunca estuvo previsto que se encontrara. La bolsa de trabajo yacía sobre el escritorio de Slack, un artículo común de cuero negro, algo desgastado en las esquinas, con un cierre de latón deslustrado hasta un verde opaco. Era del tipo que podría llevar una enfermera, práctico, discreto, diseñado para sostener las pequeñas necesidades de su profesión sin llamar la atención. Slack lo abrió con aire de hombre que ha sido decepcionado por evidencia antes y espera ser decepcionado otra vez. La señorita Marple, sentada frente a él, observó con paciente atención. Los contenidos emergieron uno a uno, un pañuelo cuidadosamente doblado, un frasco de aspirinas, un paquete de tiras adhesivas, un lápiz, un delantal doblado, todo perfectamente inocuo, exactamente lo que uno esperaría encontrar en una bolsa así. Entonces la mano de Slack se cerró sobre algo más, y su expresión cambió. La lata de pastilla violeta, ovalada y anticuada. Su etiqueta impresa se desvaneció a lavanda pálido. Cuando Slack lo abrió, el olor que emergió fue abrumadoramente dulce, casi enfermizo, y debajo de ella, esa misma nota amarga que la señorita Marple había detectado en el gotero azul. La tapa, dijo en voz baja. Slack le dio la vuelta a la lata. El interior de la tapa estaba forrado con algodón, amarillento por la edad y pegajoso al tacto. Cuando lo presionó con cuidado, se adhirió ligeramente, como si algo viscoso hubiera sido absorbido en sus fibras. ¿Qué es esto que estoy mirando?, preguntó. Un método de conservación, creo, dijo la señorita Marple. Si uno quisiera conservar una pequeña cantidad de preparación líquida fresca, podría saturar el algodón con ella y sellarlo en una lata. Las pastillas habrían cumplido dos propósitos: enmascarar el olor y proporcionar una excusa para llevar la lata, pero el verdadero contenido estaba en ese algodón. Slack lo olió con cautela y se retiró inmediatamente. Es el mismo olor amargo que el gotero, definitivamente medicinal. Puso la lata a un lado y continuó su examen de la bolsa. Cerca del fondo, doblada en un pequeño cuadrado, había una hoja de papel. Cuando la extendió sobre el escritorio, la señorita Marple se inclinó hacia adelante con interés. Era un documento mecanografiado, claramente profesional, encabezado con las palabras, Resolve Script, acción inmediata. Debajo, varias columnas de texto dispuestas como una hoja de indicaciones teatrales. Columna izquierda, situaciones contenidas que enfrentan dificultades, la verdad termina con un arreglo inadecuado tomando la decisión final sobre el futuro. Cada situación estaba numerada y subrayada. Columna derecha, frases sugeridas, por ejemplo, ya no puedo soportar el peso de mi conciencia. Debo ponerle fin. Mis asuntos están en orden y mi curso es claro. Un hombre debe actuar cuando la resolución es requerida. El dedo de la señorita Marple recorrió la página, deteniéndose en la frase que aparecía en las 3 cartas. Tengo que ponerle fin a esto, subrayado, enfatizado. Esto no fue una sugerencia casual, inspector. Era un guión preparado de antemano, diseñado para ser memorizado y repetido. ¿Pero por qué la enfermera Gray tendría esto? Porque necesitaba saber qué frases usar al hablar con las víctimas. Ella debía reforzar las sugerencias que Ambrose había plantado durante la conferencia. Cuando habló con el señor Moffett sobre el puente, habría usado estas exactas palabras y construcciones para desencadenar el comportamiento que deseaban. Slack estudió el documento con creciente enojo. Esto es premeditación. Esto prueba que lo planearon. Prueba que alguien lo planeó, corrigió la señorita Marple suavemente. Aunque creo que podemos adivinar de quién es la mano que escribió la hoja, el lenguaje es demasiado pulido, demasiado cuidadoso, diseñado para ser propio de la enfermera Gray. Ella era el instrumento, inspector,
pero no el arquitecto. Había otros artículos en la bolsa, un recibo del mercado de químicos Pratt & Son, fechado hace 3 semanas. Los artículos enumerados hicieron que las cejas de la señorita Marple se levantaran, 2 goteros de vidrio azul, 1 onza líquida de agua de rosas, 6 yardas de algodón. Para manifestaciones, murmuró la señorita Marple. Así lo afirmaría ella, pero manifestaciones de qué exactamente. En el fondo de la bolsa, metida en un bolsillo lateral, había una carta. El sobre era de buena calidad, dirigido al señor Adrien Ambrose, cuidado del azul Burr. El matasellos mostraba que había sido entregado el lunes por la mañana, el día anterior a la conferencia. Slack extrajo la carta y la leyó en voz alta. Estimado señor Ambrose, gracias por su propuesta respecto a inversión en el Círculo Rizal. He dado el asunto una cuidadosa consideración y debo rechazar. Si bien aprecio el potencial de sus métodos, me he dado cuenta de ciertas irregularidades en su uso de suministros farmacéuticos que me preocupan en gran medida. Siento que es mi deber informar estos asuntos a la autoridad correspondiente. Hablaré con el inspector Slack el miércoles por la mañana. Confío en que comprenderá que esto no es un asunto personal sino de responsabilidad pública. Atentamente, Reginald Moffett. El silencio que siguió fue profundo. Iba a exponerlos, dijo Slack. Finalmente, Moffett iba a informar a Ambrose a la policía. Y así, dijo la señorita Marple, había que silenciarlo. Pero tenía que parecer natural, un suicidio o accidente. Si Moffett simplemente hubiera muerto de veneno en la conferencia, la investigación habría sido inmediata. En lugar de eso, lo obligaron a caminar hacia su muerte, creyendo que era su decisión. Pero los otros dos, Vale y Lark, ¿por qué involucrarlos? La señorita Marple consideró esto con cuidado. Para proporcionar camuflaje, si tan solo Moffett se hubiera comportado extrañamente después de la conferencia, la sospecha habría caído sobre Ambrose inmediatamente. Pero si 3 personas actuaban curiosamente, podría descartarse como histeria colectiva. Vale y Lark nunca estuvieron destinados a morir, estaban destinados a sobrevivir y demostrar que el Círculo Rizal podía producir cambios dramáticos en comportamiento. Sus acciones parecerían excéntricas, pero en última instancia inofensivas. Si bien la muerte de Moffett sería solo un ejemplo de alguien actuando por impulso. Exactamente. Oculto entre decisiones dramáticas pero no fatales, su muerte parecería simplemente el resultado más trágico de una desafortunada noche. A nadie se le ocurriría buscar asesinato cuando el fallecido había subido ese puente por su propia valía. Slack dobló la carta con severa satisfacción. Esto es todo. Este es el motivo, el medio y la oportunidad, todo junto. Moffett amenazó con exponerlos. Ellos tenían los medios para influir en su comportamiento, y la enfermera Gray tuvo la oportunidad de guiarlo hasta el puente. Lo arrestarás a ambos inmediatamente. Aunque espero que Ambrose afirme que no sabía nada de la carta, nada sobre las intenciones de Moffett. La expresión de Marple era pensativa. Él de hecho puede afirmar eso, inspector, y la enfermera Gray, sospecho, afirmará que simplemente estaba siguiendo sus instrucciones, creyendo que estaba ayudando a las personas a alcanzar su máximo potencial. La pregunta que debes responder, ¿cuál de ellos realmente entendió lo que estaban haciendo y cuál, como las víctimas, simplemente seguía un guión? Ella recogió sus guantes. Hay uno, lo que me preocupa, sin embargo, es... ¿Eso? Dijo Slack. El momento de esa llamada telefónica al señor Jebb. Se hizo a las 10:02, según el registro de Noraike. Pero si la enfermera Gray debía encontrarse con Moffett en el puente a las 10, como testificó Jebb, ¿cómo pudo haber hecho la llamada? Slack frunció el ceño. Quizás ella hizo la llamada primero, luego fue al puente. La señorita Marple hizo una pausa. Entonces, ¿por qué Jebb los vio juntos a las 10? La línea de tiempo no encaja del todo. A menos que, dijo la señorita Marple, a menos que hubiera 2 reuniones. Una a las 10, breve e inicial para fijar la cita, luego la llamada telefónica para verificar la ubicación de Jebb, y luego un regreso al puente para el encuentro fatal. Eso significaría que ella salió de la sala parroquial 3 veces, no 2. Oh, dijo la señorita Marple lentamente, significa que la coartada de Ambrose no es del todo sólida como parece. La voz puede ser imitada, inspector. Los registros pueden ser manipulados. Me pregunto si alguien realmente lo vio hablando durante esos minutos cruciales, o si simplemente escucharon su voz y asumieron que estaba presente. Slack la miró fijamente. ¿Crees que podría haberse escabullido él mismo? Creo que vale la pena investigarlo, pero de todas formas, aquí hay suficiente para cargarlos a ambos.
el guión, el recibo, la carta de Moffett. Estos son pedazos condenatorios de evidencia. La pregunta ahora no es si lo hicieron, sino cuánto cada uno de ellos lo sabía y lo pretendía. Se mudó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Una última cosa, inspector. Cuando arrestes a la enfermera Gray, observa atentamente su rostro cuando le muestres la carta de Moffett. Si ella realmente no sabía nada de eso, si Ambrose le ocultó su sorpresa, será real. Y eso te dirá algo importante sobre la naturaleza de su asociación. Después de que la señorita Marple se fue, Slack se sentó durante mucho tiempo, mirando el contenido de la bolsa de trabajo extendida sobre su escritorio, la lata de pastilla violeta, el guión con sus frases subrayadas, el recibo para materiales que no tenían ningún propósito inocente, y lo más condenatorio de todo, la carta que había sellado Reginald Moffett. Era, reflexionó, uno de los planes de asesinato más inteligentes que jamás había conocido. Y si no fuera por la insistencia de la señorita Marple en examinar cada detalle, cada pequeña discrepancia, bien podría haber tenido éxito. La sala parroquial nunca se había sentido más pequeña que aquel sábado por la tarde, cuando el inspector Slack reunió los principios del caso. La señorita Marple se sentó tranquilamente en su silla habitual cerca de la ventana, su bolsa de tejer descansando en su regazo, aunque sus manos estaban quietas. Lady Bantry se quedó junto a la puerta, con el rostro serio. La doctora Haydock apoyada contra la pared, con los brazos cruzados sobre su pecho. Adrian Ambrose se sentó en la plataforma donde pronunció su conferencia, su habitual pulido un tanto atenuado. A su lado, Celia Gray se sentó en el borde de su silla, su uniforme de enfermera nítido como siempre, pero sus manos retorcidas juntas en su regazo. He preguntado que la señorita Marple explique lo sucedido aquí el martes por la noche, dijo Slack sin preámbulos, porque francamente ella lo entendió mejor que cualquiera de nosotros. La señorita Marple dejó a un lado su bolsa de tejer y se levantó. Se dirigió a la mesa donde la evidencia había sido expuesta, el gotero azul de vidrio, la lata de pastillas violetas, la hoja de instrucciones, el recibo de la farmacia y la carta de Moffett. La belleza de este crimen, empezó en voz baja, yace en su aparente imposibilidad. Nadie murió por beber las gotas de Risalv, sin veneno detectable en los supervivientes. Y, sin embargo, 3 personas que asistieron a esta conferencia se comportaron de maneras completamente ajenas a su naturaleza, y uno de ellos murió como resultado. Ella recogió el gotero azul. El método fue ingenioso. El señor Ambrose preparó lo que él llamó un tónico botánico inofensivo, menta piperita, agua de cebada, afirmó. Pero la muestra no era inofensiva ni mera menta. Contenía una pequeña dosis cuidadosamente medida de un extracto de solanácea, del tipo que se utiliza ocasionalmente en medicina, pero altamente regulada. Doctor Haddock, ¿podría explicármelo?, preguntó ella. Haddock se enderezó. Ciertos derivados de belladona, en pequeñas cantidades, pueden causar confusión mental temporal, pupilas dilatadas, boca seca y un aumento significativo de la sugestibilidad. El paciente conserva la conciencia y parece actuar voluntariamente, pero su juicio está gravemente afectado. En ese estado, se vuelven notablemente receptivos a la instrucción. Precisamente, dijo la señorita Marple. El señor Ambrose disfrazó esta preparación con menta para disimular su naturaleza auténtica y añadió esencia de rosa para enmascarar la inevitable amargura. Los pasteles violetas cumplían la misma función, capa sobre capa de dulzura y perfume para ocultar lo que yacía debajo. Ella indicó los terrones de azúcar marcados que Slack había conservado. Pero no todos recibieron el tratamiento completo. Solo 3 personas cuidadosamente seleccionadas de antemano recibieron la versión mejorada. Sus asientos estaban marcados con insignias de estrellas azules, y sus tazas recibieron terrones de azúcar tocados con una gota adicional de este gotero azul. La señorita Gray colocó estas tazas personalmente, asegurando que las personas adecuadas recibieran las dosis adecuadas. El rostro de Celia Gray se había puesto muy pálido. Pensé que el señor Ambrose dijo que ayudaría a ellos, que necesitaban solo un pequeño impulso para superar su vacilación. ¿Y qué creías que eran? ¿A qué los estabas animando?, preguntó la señorita Marple suavemente. La voz de Celia tembló. Esther Vale quería hacer las paces con su pasado. Dennis Lark necesitaba coraje para tomar una decisión honesta. Y el señor Moffett se detuvo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El señor Moffett, dijo la señorita Marple, era bastante diferente, ¿no? Verás, inspector, creo sinceramente que la señorita Gray pensó que estaba ayudando a la señorita Vale y al señor Lark. Ella creyó al señor Ambrose cuando le dijo que las dosis eran inofensivas,
que simplemente relajaban las barreras psicológicas. Pero el señor Moffett era otro asunto por completo. Ella recogió la carta. El señor Moffett había escrito al señor Ambrose el lunes, declinando su propuesta de inversión y amenazando con denunciar irregularidades a la policía. Esta carta quedó guardada en el armario de la bolsa de trabajo de la señorita Gray, pero sospecho que nunca lo vio. Estaba destinada al señor Ambrose. Solo los ojos de Ambrose brillaron, permaneciendo perfectamente compuesto. Señor Ambrose, continuó la señorita Marple, necesitaba que el señor Moffett guardara silencio. Pero una respuesta directa al envenenamiento habría sido obvia. En lugar de eso, ideó algo mucho más sutil, usaría su conferencia, su demostración, para crear un patrón de comportamiento impulsivo. 3 personas actuando extrañamente al mismo tiempo. Histeria colectiva, el poder de la sugestión, la gente diría. Se giró para mirar a Ambrose directamente. 2 de ellos estaban destinados a sobrevivir con historias dramáticas, pero en última instancia inofensivas. Aquí va una confesión, el compromiso roto de Dennis Lark. Eran gestos teatrales, nada más. Demostraron el poder de tus métodos al tiempo que proporcionaban cobertura para el objetivo real. Esto es pura especulación, dijo Ambrose con suavidad. ¿Lo es? Entonces, ¿cómo me explica este guión, señorita Marple? Levantó la hoja mecanografiada. Estas no son sugerencias casuales, señor Ambrose. Son frases cuidadosamente elaboradas y diseñadas para ser implantadas en las mentes de sujetos sugestionables y luego desencadenadas más tarde. Debo ponerle fin. Esa frase aparece en las 3 cartas escritas por las víctimas. Fue subrayada en este guión y repetida por usted durante su conferencia. Lady Bantry tomó la palabra. Pero Jane, si Ambrose nunca abandonó la plataforma, ¿cómo llevó a Moffett al puente? No lo hizo, dijo la señorita Marple. Señorita Gray lo hizo, aunque no creo que entendiera lo que estaba haciendo. Se volvió hacia Celia Gray con compasión. Dejaste la habitación de la parroquia 2 veces durante la conferencia, ¿no es así, querida? Una vez a las 9:45, otra a las 9:58. ¿Qué te dijo el señor Ambrose que hicieras durante esas ausencias? La voz de Celia fue apenas un susurro. Dijo que Moffett podría necesitar orientación adicional, que la dosis podría no ser suficiente para un hombre de su tamaño y temperamento. Me dio el guión a estudiar y me dijo qué frases enfatizar. Dijo que debía acompañar al señor Moffett a su casa si era necesario para asegurar que alcanzara un estado de plena resolución. Y cuando lo encontraste en el puente del canal, pensé que realmente estaba ayudándolo a encontrar claridad. Parecía tan preocupado, tan incierto. Repetí lo que había enseñado el señor Ambrose. Para mí, esa resolución era acción que él debía tomar hoy, no mañana. Debía poner fin a sus dudas. Su voz se rompió. Me sonrió y dijo, sí, ahora lo veo claramente. Luego subió sobre el parapet, y se cubrió la cara con las manos. Dijo la señorita Marple en voz baja. Te alejaste porque el señor Ambrose te había dicho que lo dejara seguir su resolución. Llamaste al cabaña del canal primero para asegurar que el señor Jebb estuviera en casa, pensando que no habría testigos. Creíste que estabas ayudando al señor Moffett a lograr un gran avance, no conduciéndolo a la muerte. El inspector Slack dio un paso adelante. Adrian Ambrose, te arresto por el asesinato de Reginald Moffett mediante la administración de un estupefaciente con intención de causar la muerte. Celia Gray, te arresto como cómplice de asesinato. Yo no maté a nadie, dijo Ambrose con frialdad. Moffett subió al puente por su propia decisión. No, señor Ambrose, dijo la señorita Marple con voz envuelta en acero. Él tomó la decisión que implantaste en su mente mientras su juicio estaba afectado por las drogas administradas sin su conocimiento o consentimiento. Encontraste un veneno que no mataría directamente, pero lo usaste para causar su muerte. Tomaste prestadas las manos del señor Moffett y luego culpaste a otras manos para actuar. Miró a Celia Gray, cuyas lágrimas caían libremente. Ahora, mi querida, la verdadera ayuda no es dar tiempo, ni un empujón. El señor Ambrose utilizó tus habilidades, tu confianza y tu deseo de ayudar a los demás, y te convirtió en un instrumento de asesinato mientras te convencía de que eras un instrumento de curación. Celia susurró. Sí. Eso es lo peor, dijo la señorita Marple suavemente. Los manipuladores dicen que la holgura los guió lejos, pero la compostura de Ambrose finalmente se agrietó. Eran débiles, todos ellos. Necesitaban a alguien que les mostrara cómo actuar con decisión. No necesitaban que alguien los empujara,
necesitaban que alguien los dejara en paz. Más tarde, mientras ella y Lady Bantry caminaban a casa durante la tarde de primavera, Dolly temblaba a pesar de su grueso abrigo. Veneno que no mata. Es una cosa muy malvada. Sí, Dolly, dijo la señorita Marple, porque toma prestadas las manos de la persona y luego culpa a otras manos. Caminaron en silencio, pasando la sala parroquial donde habían 3 personas afectadas por copas envenenadas, más allá del puente del canal donde uno de ellos se había encontrado con su fin. El pueblo parecía tranquilo en el crepúsculo, inocente e inmutable. Pero la señorita Marple lo sabía mejor, la maldad lleva muchas caras, y a veces la más peligrosa es la que sonríe y promete ayuda mientras te guía suavemente hacia la destrucción. Pensó en Adrian Ambrose, con su voz melosa y modales pulidos, vendiendo fuerza de voluntad mientras te la roba. Pensó en Celia Gray, que creía que estaba curando mientras hacía daño. Sobre todo, pensó en Reginald Moffett, de pie en un puente en la oscuridad, creyendo que su decisión era por derecho propio hasta el momento en que se alejó hacia la nada. La resolución es acción, había dicho Ambrose. Pero, reflexionó la señorita Marple, la resolución verdadera llega desde dentro. No se podía comprar de un conferenciante, ni beber de una taza, ni ser susurrada por una voz en la oscuridad. Debe ser elegida libre y claramente por una mente libre de drogas o manipulación. Cualquier otra cosa no era resolución en absoluto. Era simplemente un asesinato cometido por otro.